A nombre de la logia HPV, de la Sociedad Teosófica en Perú, los saludo, les doy mi más cordial saludo y bienvenida a esta conferencia mensual correspondiente al mes de octubre. En esta ocasión tenemos una conferencia súper interesante acerca de ciencia y espiritualidad, ¿no? Algo que a todos nos debe interesar, puesto que la ciencia, y con gran placer lo digo, está confirmando muchas de las cosas que HPV y otros grandes teósofos decían hace más de 100 años. Entonces, y la ciencia sigue avanzando y seguirá descubriendo cosas, ¿no? Y seguiremos integrando estas dos cosas que realmente en la antigüedad siempre estuvieron unidas, la ciencia y la espiritualidad. Esta noche nuestro hermano Carlos del Busto, que es, bueno, él es ingeniero electrónico de profesión, pero un asiduo lector de la filosofía antigua, platónica, neoplatónica, y seguidor de la ciencia, por supuesto, versado en estos temas, ha tenido a bien regalarnos esta noche. Sí, así que adelante, Carlos, con tu conferencia. Gracias, Sonia. Gracias a todos los hermanos que están presentes. No soy ningún versado, soy un curioso, una persona que cada día agrega un granito más de lo que puede, porque este tema es... Voy a comenzar rápidamente con la presentación. Yo creo que pertenezco a un grupo de varios teósofos que hay en toda la sociedad, y hay algunos que son muy representativos, que están metidos en el tema de la ciencia, en la vinculación de la ciencia con la teosofía, ¿no? Soy un aprendiz en esto, toda mi vida profesional he estado cerca de la ciencia. Entonces esta pequeña charla, esta breve charla que quiero compartir con ustedes, busca fundamentalmente despertar la conexión, ¿no? Yo no pretendo transmitir más allá de un despertar, espero, y esa es la motivación, ¿no? Durante muchos años vengo leyendo, conociendo, bueno, la Sociedad Teosófica me ha dado digamos, un escenario tremendamente adecuado, porque no solamente por los hermanos en la sociedad, sino porque Blavatsky, como bien lo dijo Sonny hace muchos años, pintó un mapa que poco a poco se está descubriendo, ¿no? Y con este tema de mecánica cuántica, creo que voy a tratar de aproximar un poco más el concepto, ¿no? Hacerlo el trabajo que implica este tema es hacerlo fácil, ¿no? Porque el tema a veces es un poco complejo, entonces esa no es la intención, ¿no? En ese sentido, y esa es mi motivación, también alinearme con la tercera directiva de la sociedad, que fundamentalmente investiga las leyes no explicadas en la naturaleza y los poderes latentes del hombre, que es un poco, creo que, la línea principal de este trabajo. Para esto he utilizado Amir Goswami, es un indio, pero que estudiante de física en la Universidad de Oregon. Tiene un libro muy bueno, quien esté interesado se lo recomiendo. Y, por supuesto, la doctrina secreta. Como consulta los libros que ven ahí, hay algunos que son bastante conocidos, como de repente Capra, o de repente Laszlo, pero son gente que desde el punto de vista de la ciencia creo que ha aportado, y sigue aportando, porque para mi suerte, todos los que veo ahí, salvo HPV, todos están vivos, ¿no? Normalmente a veces me toca usar bibliografía de gente que ya no está viva, pero acá están vivos, está vivo Juan, está Diez, está Capra, bueno, está Laszlo, solo Blavatsky ya no nos acompaña, ¿no? He tratado de armar bajo este modelo, de alguna forma he estructurado la presentación con 7 puntos, siendo el primero un pequeño adelanto a muchas consideraciones generales que hay sobre el tema. Luego pasaría a ver un tema de reconciliación entre ciencia y espiritualidad, paso a mecánica cuántica versus materialismo, y paso a mecánica cuántica versus la conciencia. Luego voy a tratar de reconciliar ambas partes para terminar en orden biológico y al final una conexión entre la ciencia actual, le hace mecánica cuántica o física cuántica en general, y la cosmología sagrada, ¿no? Entonces, en esa línea quisiera comenzar la presentación, el trabajo, perdón,
con lo que dijo en el tomo 2 HPB, ¿no? No puede haber conflicto posible entre las enseñanzas de la ciencia oculta y las de la llamada ciencia exacta, cuando las conclusiones de la última descansan sobre el cimiento de un hecho irrefutable. Y otro comentario, según comentó Sir William Groff, que es un científico de esa época, aproximarse con rapidez el día en que se confesará que las fuerzas que nosotros conocemos no son sino las manifestaciones fenomenales de realidades de las cuales nada sabemos, porque eran conocidos de los antiguos y por ellos venerados. Esto, como ustedes entienden, ya está escrito en varios lugares. Y quisiera iniciar el viaje, este pequeño trabajo con Descartes, ¿no? Descartes fue en el siglo XVI, y no sé si para bien o para mal, pero dividió la realidad en dos ambientes, ¿no? Que son bastante conocidos: el ambiente de la mente, el ambiente de la religión y el ambiente de la materia. Luego, con el dominio británico, esto se expande hacia toda la urbe en ese momento, que se consideraba conocedora de varios temas, ¿no? También otro lineamiento que quisiera presentar es: mente y materia no son conceptos pertenecientes a categorías distintas, sino que presentan dos aspectos complementarios del fenómeno de la vida: el aspecto proceso y el aspecto estructura. La mente es el proceso de la vida, el proceso de cognición. El cerebro y, por supuesto, la totalidad del cuerpo es la estructura a través de la cual este proceso se manifiesta. Otro tema de un psicólogo bastante conocido como Ken Wilber, ¿no? ¿Puede haber diálogo y una eventual reconciliación entre ciencia y espiritualidad? Él comenta: mientras más nos aferramos a una ontología, que es de alguna forma el estudio del ser, basada en lo material, no hay un verdadero ámbito de acción para el diálogo real, y mucho menos la reconciliación, por la sencilla razón de que la ciencia aborda los fenómenos, mientras que la espiritualidad trata aquello que está más allá de los fenómenos. Esto está en un libro muy bueno que también lo recomiendo, se llama El Proyecto Atman, de Wilber. Bueno, Wilber tiene toda una cadena de libros muy interesantes. Algo que también me gustaría poner como inicio de este trabajo: la espiritualidad mira lo invisible, ve el reino de lo trascendente, descubierto en uno mismo. La ciencia explora el mundo, tal como se ofrece a los 5 sentidos y al cerebro. En tanto, la espiritualidad considera que existe un propósito en el universo y que éste se encuentra lleno de significado. Dos personajes más para ir concluyendo la parte Bueno, hay una máxima más que una máxima, es un decir de Einstein, ¿no? Conforme más avanza la evolución espiritual de la humanidad, más seguro estoy de que el camino a la realidad genuina no se encuentra en el temor a la vida, a la muerte o a la fe ciega, sino en la búsqueda constante de sabiduría racional. Y un último comentario: la conciencia. Esto es un tema de Laszlo, que lo tiene bastante desarrollado en varios libros. La conciencia no se origina en el cerebro, sino en el campo akáshico. Es el principio básico del mapa de la realidad. En Laszlo hay una corriente muy grande mucha conexión con el hinduismo. Más adelante lo voy a desarrollar. Después de un siglo profundizando en el misterio de la materia con la ayuda de la física cuántica, se ha hecho evidente que esta ciencia no está completa. Necesita el observador, la conciencia, para completarse. La lógica dicta que la conciencia necesaria para la conclusión de la física cuántica es la misma que los maestros del Vedanta previeron hace milenios. No puede tratarse de una coincidencia. Como verán más adelante, unas explicaciones que trato de poner como un aporte es la dinámica. El observador es fundamental. Eso antes no se conceptualizaba, ¿no? Todo existe porque alguien lo está visualizando, ¿no? De alguna forma, indirectamente, la conciencia, ¿no? Cierro, creo que si no me equivoco, con esta máxima, este comentario de Blavatsky, en el tomo 2, en el resumen de la situación. La religión tiene que parecer, se dice, porque enseña misterios. El misterio es la negación del sentido común, y la ciencia lo rechaza. El hombre de ciencia no se fía en nada, rechaza todo lo que no se prueba, mientras que el teólogo acepta todo en la fe ciega. El teósofo y el ocultista, que de nada se fían, ni siquiera de la ciencia exacta,
el espiritista, que niega los dogmas, pero que cree en espíritus y en influencias invisibles, pero potentes, todos participan en el mismo desprecio. Está bien, pues, y ahora lo que tenemos que hacer es examinar por última vez si la ciencia exacta no obra precisamente del mismo modo que lo hacen la teosofía, el espiritismo y la teología. Si bien el mensaje pues, se puede percibir, hay que conectarlo a la época en la que ella estaba, ¿no? Finales del 1800, inicio de 1900, ¿no? Pero creo que ya en la doctrina secreta se mapea ya un escenario que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es prácticamente ya la comprobación. Después de haber pasado por estos pequeños aportes de diferentes personalidades, yo quisiera entrar de lleno al tema sobre la pregunta, ¿no? ¿Pueden reconciliarse la ciencia y la espiritualidad? Yo creo que es un poco el tema, de alguna forma, central de la charla, ¿no? A ver, un poco de historia de repente un poco de recorrido anterior para poder ambientar el tema, ¿no? La física clásica, bajo la guía de Newton, Maxwell, y Einstein, que son físicos de renombre, dicen, hay ideas clásicas como el determinismo causal o como la continuidad o la localidad. Estos conceptos, por ejemplo, el determinismo causal tiene un principio fundamental, ¿no? Una vez que conocemos sus condiciones iniciales, podemos determinar sus movimientos en cada instante. Creo que es algo que es bastante obvio, pero estos tres señores lo pusieron en 1900, bueno, cada uno en su tiempo, ¿no? Esto es física clásica, que la continuidad, todo movimiento es continuo. Esto también está contradecido ahora, ¿no? La localidad. Todas las causas y todos los efectos son locales y están mediados por interacciones o señales que en una magnitud finita de tiempo viajan a través del tiempo. Hay como 7 consideraciones más que no voy a entrar porque son un poco tratado de sintetizarlas en estas 3 que son las principales. Esto es de la física clásica. El éxito de la física bajo la bandera de estas ideas metafísicas dio lugar a un supuesto metafísico más sofisticado, el epifenomenalismo. Todos los fenómenos subjetivos como el yo consciente son epifenómenos, son fenómenos de la materia, son meramente ornamentales y carecen de eficiencia causal en sí mismos. Como ustedes entenderán, el determinismo, la continuidad y la localidad generan esto, ¿no? Que todos los fenómenos subjetivos, como el yo consciente, son epifenómenos de la materia. Estamos en el 1600, 1700, ¿no? El conglomerado metafísico de estos 3 principios, determinismo, continuidad, localidad y personalismo, recibe varios nombres: realismo materialista, realismo físico, realismo científico. En resumen, se sostiene que solo la materia y sus correlatos, la energía y los campos de fuerza, es real. Todo lo demás es un epifenómeno. Algo que hoy, siglo XX y XXI, esto ya no es así, ¿no? Pero esto es la física clásica como se veía en esa época, ¿no? La física cuántica, entro sin entrar, bueno, entro de la mejor, entro de la manera más navegable posible, ¿no? La física cuántica proporciona un poco como concepto de repente, ¿no? La física cuántica proporciona un marco para comprender cómo la naturaleza actúa a escalas atómicas y subatómicas, pero como veremos después un mayor detalle, implica un esquema conceptual completamente diferente, en el cual la posición, la trayectoria e incluso el pasado y el futuro de los objetos no están determinados con precisión, cosa que contradice los conceptos vertidos acá, sobre todo acá, ¿no? Estamos en los inicios del 1900, de la época de Planck, de Einstein y todos ellos, y hay un primer quiebre, ¿no? Las teorías cuánticas de las fuerzas, fuerza débil y la fuerza, ambas, como la gravedad, que son los 4 pilares actuales, ¿no? La mecánica, la física en general ahora tiene 4 elementos, ¿no? Fuerza débil, la fuerte, la débil, la gravedad y la electromagnética. Lo que ahorita está ocurriendo es de que la teoría consolidada, como le llaman la teoría del todo, todavía está en un proceso, ¿no? Hay varias vertientes y creo que la que más siempre se divorcia acá es la gravedad, que es la más... y este es un tema que lo acabo de actualizar porque ya entrando un poco más de la manera más didáctica, si cabe el término. En el 83, Aspect, que le acaban de dar el premio Nobel de Física,
Ustedes han debido escuchar o conocen el experimento que él hizo, ¿no? O sea, actualmente, lo veo como está, ¿no? Estas parecen intercambiar información. Lo que sucede es que ahora el premio, pues han sido 3 los premios Nobel de Física, pero específicamente el caso de Aspect, ¿no? Ustedes saben ahora del famoso relacionamiento cuántico, ¿no? Que 2 partículas pueden estar muy distantes, en los extremos de planetas o en cualquier parte, y lo que le ocurre a una le ocurre a la otra. Están íntimamente relacionadas. Y lo más paradójico, que creo que lo anoto acá, que para el caso de Einstein, era algo que él bautizó como una paradoja, ¿no? O sea, como ustedes saben, no hay, según Einstein, no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, pero 2 partículas, una puede estar en la Luna, la otra puede estar en la Tierra, ¿eh? Lo que le hacen a una partícula, la otra partícula inmediatamente es interactuada. Lo que si nos vamos al concepto que maneja Laszlo, todos somos pedazos de átomos y partículas de todo el universo. Todos estamos relacionados. Lo que hacen una se le hace a la otra. Entonces, eso lo puso como bueno, el francés hizo un desarrollo de esta teoría, la publicó en el 83, le acaban de dar el premio Nobel con otros 2 físicos más. Es el famoso relacionamiento cuántico, ¿no? Y lo pongo como anécdota, el famoso efecto EPR, ¿no? Sin embargo, el experimento de Aspect cerró para siempre la vieja paradoja. En la época de Einstein y de Podolsky y de Rosen, eso era inaceptable, ¿no? O sea, no pudo ser, bueno, Einstein murió, creo, y nunca pudo descifrar esta ecuación, ¿no? Finalmente, la mecánica cuántica ha cambiado radicalmente la noción que tenemos de la realidad. Algo tan intuitivo como la localidad, al menos en lo que respecta al nivel cuántico, debe considerarse que en muchos casos ajena a la realidad. Este es uno de los conceptos, creo, más sustanciales que hay actualmente, y como que ya comienza a vincular la realidad que más adelante voy a comenzar a desarrollar, pero quería ponerlo en la mesa porque el término física cuántica y mecánica cuántica a veces suena un poco complicado. Tal vez sea complicado, no lo puedo acreditar, pero sí creo que es fundamental. Y ahora ya está conectado, lo voy a desarrollar más adelante con religiones, hay bastantes caminos comunes, ¿no? Sin embargo, en este escenario científico, las tradiciones espirituales danzan al son de la melodía diametralmente opuesta. En lugar de materia, es hasta acá un poco la visión física antigua y la física actual, ¿no? Sin embargo, en ese escenario científico, las tradiciones espirituales danzan al son de una melodía diametralmente opuesta. En lugar de materia, estas tradiciones postulan que hay una conciencia trascendental que actúa como fundamento de todo ser, y todo lo demás es un epifenómeno, la materia y el yo incluidos. Es el cambio, el giro total, ¿no? O sea, ya no es que la conciencia es un epifenómeno de lo material, acá se está hablando de todo lo contrario, ¿no? Este fue reconocido como filosofía del ismo monista, pero también se conocen como Vedanta en la India y como filosofía perenne en el occidente. Esto ya es, digamos, lo que actualmente el mundo vive y lo que voy a tratar de explicar más adelante. Los experimentos lo confirman y se comienza a sembrar ya la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta parte del trabajo. A primera vista parece extraño que se puedan establecer paralelismos entre la ciencia y el misticismo, porque los científicos y los maestros espirituales persiguen metas diferentes. Los enfoques de los físicos y místicos, aunque al principio parezcan muy diferentes, comparten algunas características importantes. Para empezar, su método es totalmente empírico. Los físicos derivan su conocimiento de experimentos, los místicos con intuiciones meditativas. Ambas cosas son observaciones, y en ambos campos estas observaciones son reconocidas como la única fuente de conocimiento. Si bien son 2 formas de ver las cosas, ambas son hermanas. O sea, ambas cosas son observaciones, y en ambos campos de estas observaciones son reconocidas como la única fuente de conocimiento. A manera de conclusión de esta parte, explorando los reinos cada vez más profundos de la materia, se vuelven conscientes de la unidad esencial de todos los fenómenos naturales.
más que eso, ellos también se dan cuenta de que ellos mismos y su conciencia forman parte integrante de esta unidad. Así el místico y el físico pueden llegar a la misma conclusión, uno a partir del reino interior y el otro del mundo exterior. La armonía entre sus puntos de vista confirma la antigua sabiduría india, que Brahman, la realidad última exterior e idéntico a Atman, la realidad interior. Acá ya hay una primera aproximación, y yo creo que todos los hermanos teósofos que nos acompañan, esto ya es una terminología que se conoce, yo soy un aprendiz, como lo digo, pero he tratado de acercar un poco el esquema de la ciencia y las paradojas y las líneas hacia este tema, ¿no? Hasta acá, un poco el punto 2 es el punto sobre una especie de conexión o reconciliación entre una física clásica, luego una física moderna, léase mecánica o física cuántica, y el tema de la espiritualidad. Un primer conector. En esta parte voy a más referirme a los conceptos ya deontológicos de física clásica, también lo que HPV dijo sobre eso, y vamos a ver cómo el espiritualismo es una especie no de primacía tal vez, pero sí de sobreposición, ¿no?, a la realidad que actualmente conversamos. La mecánica cuántica es una rama de física que estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de estas son muy pequeñas, tales como un núcleo atómico, el átomo, y moléculas principalmente. La ontología esto es un poco para ir caracterizando, son los dos términos que voy a usar en esta parte, ¿no? La ontología es una ciencia considerada parte de la filosofía y la metafísica que se encarga de estudiar el ser, así como una serie de preguntas que están relacionadas con la existencia del ser humano. Estudia el porqué de las cosas, las categorías y de los cuales estas cosas pertenecen, las ideas y la realidad objetiva. Son dos mundos que están, digamos, medio conectados, ¿no? Es conocido que la ciencia moderna ha arrinconado las tradiciones espirituales y sus principios asociados proporcionando una visión alternativa funcional que explica los fenómenos sin una ontología espiritual. Lo que no es tan bien conocido es que hasta este punto la física cuántica ha llevado a la ciencia materialista convencional y algunos de sus dictámenes a un callejón sin salida. La física cuántica ha llevado la física, como se dice acá, a un punto en que ya la conexión con la espiritualidad es casi innecesaria. Acá se conoce como el observador, la conciencia. Ya nos alejamos un poco del clásico materialismo, de que todo depende de la materia, sino nos estamos acercando a una realidad física totalmente demostrable donde se necesita la conciencia, se necesita la espiritualidad para conectarla. Creo que esa es una de las cosas que se está dando en los últimos 20, 30 años, y cada día aparece un nuevo descubrimiento, como el de Aspect, premio Nobel de este año, u otros, o el bosón de Higgs y todos los temas de física que ustedes conocen, que se van acreditando, consolidando y dándole fuerza a esta teoría, ¿no? Acá no voy a entrar en detalle, pero un poco para ver la relación en cómo se veía antes y cómo se ve ahora, ¿no? Por ejemplo, el caso de la objetividad, ¿no? O el determinismo que estuvimos, como ustedes han escuchado de Heisenberg, ¿no? No podemos medir la posición y la velocidad de un objeto cuántico simultáneamente con exactitud. En contraposición había un determinismo causal. Si uno tiene la posición y la velocidad, puede determinarlo. Heisenberg ya hace unas décadas dijo lo contrario. Ya no se puede hacer eso, ¿no? Y en el lado izquierdo tenemos 350 años, ahora estamos acá, ¿no? La continuidad es igual. Todo movimiento es continuo. Actualmente, las energías atómicas existen como niveles de energía discontinuos. Es mucho más complicado. Y así, no voy a entrar a esta parte, que es más de comparación. Voy a HPV. ¿Cómo focaliza ella la materia, ¿no? El que una cosa esté muerta, dice ella, implica que algún tiempo estuvo viva. ¿Cuándo? ¿En qué periodo de la cosmogonía? El ocultismo dice que en todos los casos en que la materia aparece inerte es precisamente cuando es más activa. Un hombre de madera o de piedra está inmóvil y es impenetrable para todos los objetos y propósitos. No obstante, y de facto, sus partículas se hallan en eterna vibración incesante, que es tan rápida
que para el ojo físico el cuerpo parece en absoluto movimiento, y la distancia entre aquellas partículas en su movimiento vibratorio. Es considerada desde otro plano de existencia y percepción tan grande como la que separa copos de nieve o gotas de lluvia. Pero en la ciencia física esto era un absurdo, algo que 1800 y pico, ¿no? Ya visualiza cosas que ahora hace un rato estábamos comentando. Sí existe, comillas, ¿no? Literal, sí existe en la Tierra algo parecido al progreso. La ciencia tendrá que renunciar algún día, renunciar voluntariamente, a ideas tan monstruosas como la de las leyes físicas gobernadas por sí mismas, vacías de alma y espíritu, y tendrán entonces que volverse hacia las doctrinas ocultas. Ya lo ha hecho así, sean las que sean las alteraciones de los títulos y divisiones corregidas de catecismo científico. Hasta ahora, más que de medio siglo, que comparando el pensamiento moderno con el antiguo, se vio que por diferente que pueda parecer nuestra filosofía de la de nuestros antecesores, está sin embargo compuesta solo de sumas y restos, tomadas de la antigua filosofía y transmitidas gota a gota a través del filtro de los antecedentes. Nuevamente, resaltar la visión, la visibilidad que HPV le da a estos temas. Regreso nuevamente. La mecánica cuántica, por otra parte, trae una nueva visión del mundo que puede dar valor y devolver el significado a nuestra existencia. Algo que parece, digamos, complejo de entender, ¿no? Así como ofrecer respuestas a las preguntas de quiénes somos y qué significa ser humanos. La teoría cuántica vino como consecuencia de la observación de objetos realmente minúsculos del mundo material, concretamente del mundo submicroscópico. Si le pides, y esto es una cosa que ustedes seguro lo conocen, si le piden a un médico que defina qué es la conciencia, probablemente dirá que, sin pestañear, que es lo opuesto a estar en coma, ¿no? Creo que Sin embargo, la conciencia nunca desaparece. Cuando estamos inconscientes, como en el coma, quizá no tengamos conciencia, quizá no tengamos experiencia de lo que nos sucede con sujetos que observan los objetos, pero no obstante seguimos teniendo conciencia. Es algo que es permanente, no es algo que, como se dice, cuando repito lo que está ahí, probablemente dirá que sin pestañear que eso es lo opuesto al coma, ¿no? Cosa un poco más material, ¿no? A manera de ir cerrando esta parte, ¿no? Por lo tanto, la visión del mundo cuántica nos permite integrar lo mejor del materialismo científico, la importancia del mundo, con lo mejor de las tradiciones espirituales, la importancia de la totalidad. Dentro de este paradigma podemos integrar nuestra dependencia de la ciencia por la tecnología con nuestra dependencia de las tradiciones espirituales, por el significado, los valores y las energías del amor. Si trato hasta esta parte de conectar, abajo de cada comentario que pongo estoy siempre dejando el libro o el autor de donde tomo esta información, ¿no? Y repito, dentro de este paradigma podemos integrar nuestra dependencia de la ciencia por la tecnología con nuestra dependencia de las tradiciones espirituales por el significado, los valores y la energía del amor. Hasta acá algunas digamos, consolidación sobre ciencia, espiritualidad, mecánica cuántica y materialismo. Y ahora quisiera pasar un poco a trabajar más el tema de la mecánica cuántica y la conciencia, ¿no? Para lo cual vamos a navegar por algunos conceptos que creo que son fundamentales para poder relacionarlas, ¿no? Acá una anécdota, no recuerdo exactamente de dónde lo tome Osmani, pero creo que es interesante ponerla, ¿no? Repasemos la historia del encuentro griego del rey griego Milinda. Creo que es una historia que una vez en la lógica la hemos comentado, ¿no? Y el monje budista Nagasena. El monarca quería conocer de la naturaleza de la realidad, por lo que Nagasena procedió a ofrecerle una demostración. Un carro había traído al monje a presencia del rey, y ahora que empezó a desmontarlo, separó los caballos y le preguntó, ¿son los caballos el carro? Por supuesto que no. Nagasena quitó entonces las ruedas del carro. ¿Son las ruedas del carro? ¿Son las ruedas del carro? Perdón. El monarca replicó una vez más, la respuesta es no.
El monje continuó desmontando el carro y haciendo al rey la misma pregunta, hasta que las partes desmontables se descargaron como no pertenecientes al carro. Nagasena señaló entonces que el chasis del carro y le pregunta por última vez, ¿es el chasis del carro? ¿Es el chasis el carro? Una vez, nuevamente, no. Por supuesto que no. Así pues, ¿qué es el carro real? Esto no es, sin embargo, la posición de Nagasena o de cualquier otro idealista comunista. Nagasena utilizó el carro como antología. Quiso demostrar al monarca que los objetos no hay una naturaleza propia, aparte de la conciencia, así como no hay una naturaleza propia en el carro o sus partes, aparte del material básico que están construidos. Esto es una anécdota, tal vez matizada, pero nos da una clara visibilidad de lo último, ¿no? Él utilizó el carro como una analogía, quiso demostrar al monarca que los objetos no hay una naturaleza propia, aparte de la conciencia, así como no hay una naturaleza propia en el carro o sus partes, aparte del material básico que están construidos. Regreso nuevamente a la mecánica, ¿no? Es esotérica, entre comillas, ¿no? Comparada con la física newtoniana clásica, por la sencilla razón de que no podemos ver los objetos cuánticos directamente. Necesitamos amplificarlos con aparatos que nos ayuden a medirlos, como una cámara de niebla o un contador Geiger, antes de poder verlos. Un importante aspecto de la mecánica cuántica de la materia es que en el límite de masas grandes, el comportamiento cuántico tiende a transformarse en clásico. Esto es algo sumamente interesante. Mientras que la mecánica cuántica rige a nivel pequeño, cuando nos vamos a magnitudes grandes, se vuelve nuevamente el enfoque clásico. Para masas infinitas, el comportamiento pasa a ser exactamente clásico, ¿no? Esto recibe el nombre de principio de correspondencia. La nueva ciencia, aunque esotérica, comillas, se une perfectamente a la vieja ciencia en el ámbito del razonamiento físico. Tenía razón al afirmar que todo un mundo de separación surgía a un error omega. En la filosofía budista, como su postulado de generación condicionada es aún más clara respecto al origen de nuestra autorreferencia, nuestra capacidad para concebirnos como entidades separadas de los objetos observados. Asimismo, la decisión sujeto-objeto es sólo apariencia, un epifenómeno. Si nos identificamos con la identidad separada, ni con nuestro sujeto, ni con nuestra decisión sujeto, podemos escapar de una idea. Yo creo que si bien es un tema que no está relacionado al tema que estaba antes mencionado, lo puse acá para poder precisar esto. Creo. ¿Por qué? Porque viene un ejemplo que seguro lo han debido escuchar o lo han debido ver, el famoso gato de Schrödinger, que en líneas generales lo leo como está, ¿no? Dice, si ustedes lo conocen, pero es un experimento mental a veces descrito como una paradoja, ideado por el físico austriaco Schrödinger, durante el curso de sesiones con Einstein. Este simple experimento consistía en meter a un gato en una caja hermética y poner un trozo de uranio dentro. Cuando éste deja escapar una partícula subatómica, el contador Geiger se detecta y activa un mecanismo que dispara la bala y el gato evidentemente muere. La pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? El hecho de que el átomo de uranio deje escapar una partícula es un acontecimiento puramente cuántico, con lo cual esto se traduce en que el gato debe describirse en términos de mecánica cuántica. Antes de abrir la caja, el animal existe, como una mezcla de diferentes estados. El gato es la suma de dos ondas, que describen un gato muerto y uno vivo. El gato no está ni muerto ni vivo, dice Schrödinger, sino que es una mezcla de los dos. La única forma de determinar si el gato está muerto o está vivo es abrir la caja y hacer una observación. En otras palabras, la observación, que requiere conciencia, determina la existencia. Si bien es un experimento físico muy conocido, digamos, muy clásico, la parte final a mí fue la que más cuando lo vi la primera vez me impactó, ¿no? Dice, la única forma de determinar si el gato está muerto o vivo es abrir la caja y hacer una observación. En otras palabras, la observación requiere conciencia, determina la existencia. La observación determina la existencia. Creo que es sustancial porque si bien es un evento de mecánica cuántica,
el puente hacia la conciencia es fundamental, ¿no? Está dado, está ahí. Así pues, la conciencia es el fundamento de todo ser, lo que los filósofos de las Upanishads se ven llamados Brahman. La medida cuántica es la clave para comprender la conciencia. Sin embargo, esta comprensión requiere saltos creativos discontinuos que desafían la sabiduría convencional. Dar estos saltos pasa a ser nuestra siguiente preocupación en la siguiente diapositiva, ¿no? Y, de alguna forma, la idea acá es el relacionamiento, por lo menos con la introducción que hubo y con todo lo que he tratado en lo posible de conectar mecánica cuántica con conciencia. Creo que el experimento de Schrödinger lo puse al final porque creo que lo precisa bastante bien, ¿no? Ahora, después de haber navegado por la ciencia de espiritualidad, mecánica cuántica y materialismo, mecánica cuántica conciencia, esta parte está más conectada, reconciliada en ambos mundos, ¿no? De la mejor manera posible, por lo menos lo que he tratado de hacer en este trabajo. Acá hay una anécdota que seguro no han escuchado, pero a mí me parece interesante para descifrar un poco las cosmogonías, ¿no? De alguna forma, lo leo como dice, ¿no? Recordemos algo que pasó a San Agustín. Un día estaba predicando acerca de cómo Dios creó el cielo y la tierra. Un chico sentado en el fondo le pregunta: Agustín, siempre nos has contado cómo Dios creó el cielo y la tierra, pero ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? San Agustín, poco perdido, demoró un poco y le dice: Dios estaba creando el infierno para los que como tú hacen este tipo de preguntas, ¿no? O sea, la visión acá la puse adrede porque creo que pinta un poco lo que viene, ¿no? Regreso, el tema es el relacionamiento, por eso regreso siempre al tema físico. Bueno, la cosmogonía, un poco para aterrizar el concepto, es una ciencia o sistema que trata el origen y evolución del universo, ¿no? Entonces acá un poco la parte graciosa de San Agustín está un poco conectada. Bueno, dentro de entre San Agustín y Santo Tomás, yo creo que Agustín era platónico, mientras que el otro era Aristóteles. Bueno, hay todo un mundo ahí que no lo voy a desarrollar, pero creo que San Agustín era un hombre muy especial, ¿no? En relación a la creación, aquí quiero desglosar un poco los escenarios de creación para hacer cosmogonía científica y espiritual, ¿no? Esa es un poco la intención de esta parte. La idea acá es presentar de alguna forma las cosmogonías tradicionales y luego irme hacia la parte más espiritual, ¿no? En relación a la creación, Newton y Laplace desafiaron el primer dogma y por si no fuera suficiente, Darwin, como ustedes saben, desafió la segunda doctrina a favor de la teoría de la evolución, que no otorgaba papel alguno a Dios. Los seres humanos hemos evolucionado de los animales de las plantas y las plantas de los procariontes unicelulares. Lo pongo ahí en paréntesis, el procariontes. Dios no es necesario. Hay grandes lagunas, pero como lo hemos mencionado anteriormente, las alternativas teológicas no parecen muy tentadoras. A fin de abordar estos agujeros se hace necesario un nuevo enfoque. Si se aborda con seriedad, este enfoque nos llevará a una reconciliación de los relatos antagónicos. Antes de la cosmología cuántica, se pensaba que el universo había sido creado por el Big Bang, una explosión de proporciones cósmicas. Esta parece ser una explicación adecuada para la descripción observada del universo. La prueba empírica del Big Bang son los vestigios de microondas que vemos hoy, emitidos originalmente varios millones de años después de su gran. Acá, la explicación del Big Bang que todos conocen es lo que estamos viendo, como ustedes saben, son imágenes que nos llegan después de miles de millones, ¿no? Hay muchas estrellas cuya luz tenemos ahora y que ahora ya no existen probablemente, ¿no? O se convirtieron en otra cosa, ¿no? Debemos pensar que el propósito del universo es manifestar creativamente las ideas de la conciencia. La manifestación es necesaria para que la conciencia pueda verse a sí misma y sus ideas. Los platónicos imaginan que estas ideas existen como arquetipos no manifiestos hasta que la materia evoluciona y está preparada para manifestarlos. El hinduismo tiene el concepto llamado Nirguna Brahma, que alude a la conciencia indivisa y no cualificada. No cualificada, su opuesto es Saguna Brahma, la conciencia con cualidades y gunas. También podemos usar los esquemas propuestos por las filosofías sánscritas.
donde se argumenta que el universo consiste de dos realidades, Purusha y Prakriti. El Purusha es el ser consciente y estable, y libre de todas las cualidades materiales. Por otro lado, Prakriti consta de las tres gunas, ¿no? Bueno, algunas es un mundo que no voy a desarrollar. Bueno, las tres gunas, ¿no? Acá trato de ir presentando diferentes formas de ver la cosmogonía, ¿no? Que en líneas generales es la ciencia, el sistema del origen de la evolución del universo. Acá la visión tradicional y otras versiones más. La conciencia es quien elige. Desde hace mucho tiempo en Occidente recibe el nombre de Gaia. En un papel, bueno, Gaia, si ustedes recuerdan, bueno, en un papel de elegir autorreferencialmente la autoorganización que denominamos vida. Esto es un clásico de Lovelock, ¿no? Todos tenemos el hábito de pensar que todo es a nuestro alrededor, perdón, todos tenemos el hábito de pensar que todo a nuestro alrededor es ya una cosa que existe sin mi participación, sin mi elección. Por ser consecuentes con la física cuántica, todas las cosas no son más que posibles movimientos de la conciencia. Ojo, dentro del concepto de la física cuántica. Y debemos elegir que en cada momento entre estos movimientos para manifestar nuestra experiencia real. Acá, como verán, hay varios conceptos que trato de ir anclándolos, conectándolos. Acá la intencionalidad de esta parte del trabajo es relacionar cosmogonías diferentes, muy sucintas, en un párrafo. Cada párrafo es un mundo, es un despliegue inmenso de información que he tratado de llevarlas, consolidarlas dentro del tiempo que está. No pretendo desarrollar estos temas con un solo párrafo, ¿no? Ya un poco para ir a la parte final, la parte de relacionar ahora la conciencia con el orden biológico. Hay diferentes, propongo usar diferentes escenarios para luego compararlos, ¿no? Comienzo por el más tradicional, ¿no? Toda vida fue creada de una vez hace solo 6.000 años. ¿Y qué ocurre con los fósiles? Bueno, la creación los incluyó. ¿Y qué ocurre con los seres humanos que parecen haber existido antes del 6.000? ¿Hay algún modo de resolver la batalla entre creacionistas y evolucionistas? Muchos teólogos cristianos han afirmado que el universo fue creado hace 6.000 años, asegurando una estricta interpretación del libro bíblico del Génesis. Aunque el Génesis es bastante alegórico, pero también afirman que toda la vida, todas las especies biológicas fueron creadas simultáneamente por Dios, de acuerdo a un plan maestro. Ahora bien, a mediados del siglo XIX, los científicos dispusieron de la evidencia suficiente procedente de la geología y los registros fósiles para afirmar que la vida evoluciona. Darwin, quien estableció el punto de vista de la evolución de la vida como una teoría convincente que ha guiado a la biología desde entonces. Darwin dijo que hay mecanismos, lo pongo entre comillas, que producen variaciones en el material hereditario de los organismos, introduciendo cambios en la descendencia. La naturaleza selecciona entre estas variaciones, solo sobreviven los mejor adaptados. Esto es Darwin, ¿no? al 100%. En una larga escala de tiempo y una variación que posee aún una mínima ventaja para la supervivencia se impondrá a la homeostasis existente. Homeostasis, solo para recordar, es la propiedad de la capacidad de mantener condición interna estable, ¿no? Acá hay una visión darwiniana de orden biológico, ¿no? Y por último, afirman los adversarios teológicamente motivados, del neodarwinismo, los datos fósiles, la joya de la corona y los argumentos biológicos donde el diseño y la teología presentan saltos. No hay evidencia clara de un cambio continuo de una especie a otra, que señale inequívocamente a todos los intermediarios. Eso es algo que ya creo que actualmente se cae por su propio peso, ¿no? La ciencia también debe pasar por creencias newtonianas clásicas en la cosmogonía cuántica. En esta última, el universo es creado como una probabilidad y es necesaria la conciencia para transformar la probabilidad en realidad. Este párrafo es sustancial, ¿no? En la cosmología cuántica no existe un universo manifiesto hasta que no hay una medición cuántica autorreferencial. Dios, no un emperador en el cielo, sino el infinitamente creativo principio de la conciencia que crea toda la vida. La diferencia es que hacer este trabajo
le ha llevado 3.000 millones de años y una infinidad de actos de creación individual, no 6 días, ¿no? Que creo, aunque eso decía, creo que también es alegórico en el Génesis, ¿no? Resumiendo, la teoría del equilibrio puntuado sugiere que existen dos tiempos diferentes, dos escalas de tiempo diversos de la evolución biológica. Uno, el cambio evolutivo, continuo y gradual, que opera en una dilatada escala temporal, tal vez millones de años, que encontramos en el seno de una especie, de neodarwinismo, y el otro tiempo es rápido y abrupto, una evolución a través de lo que la conciencia guía a la evolución a una complejidad cada vez mayor, reflejando el modo creativo de la evolución. Son creo que dos maneras de ver el mismo, y centrado en la aplicabilidad del concepto de conciencia versus el orden, el concepto biológico, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Los creacionistas, los neodarwinistas, ambos o ninguno? El neodarwinismo funciona, pero solo para una parte de la evolución biológica, la parte que mantiene la homeostasis de la especie a pesar de los cambios fundamentales. El creacionismo, ese sentido bíblico literal, no puede justificarse, pero hay buenos argumentos para la creación por la conciencia, el orden biológico, a través de un mecanismo de medición cuántica. En esa línea, la ciencia y los científicos nos precisan una visión bastante desalentadora del universo. El universo fue creado hace unos 15.000 millones de años a partir de una convulsión aleatoria de la materia en forma de una inmensa fluctuación de un estado y ha estado expandiéndose desde entonces. Las tradiciones espirituales sostienen que el universo está hecho de conciencia, está creado por la conciencia y ha sido diseñado por la conciencia para un juego creativo y consentido. Yo creo que acá en estos dos párrafos está claramente definido el cómo, si bien hay no una conexión, pero sí un relacionamiento en los temas, ¿no? Podemos concluir que debemos analizar el tema no desde la cultura occidental, sino la cultura mundial. Las religiones orientales no creen que Dios creara la vida hace 6.000 años, pero creen en un propósito. Creen que la evolución ha debido ocurrir a partir del juego creativo de la conciencia. Reitero el tema de la conciencia porque al final voy a tratar de terminar con una idea que creo que centraliza un poco este trabajo, ¿no? En la parte final, para no pasarme el tiempo estimado, voy a tratar acá ya de ir relacionando todas las piezas que antes han sido mencionadas. Bueno, he tratado en lo posible de no, bueno, en lo posible de no entrar mucho en temas de física, pero hay unos ejemplos que son importantes ponerlos en la mesa y evidentemente las bibliografías, y para alguien que esté interesado, se puede desarrollar. Cada tema es un mundo, ¿no? A mí siempre me ha gustado la visión de Goswami, porque Goswami, de padre y madre indios, de religión, de una casta de brahmanes, hay toda una historia, pero él viaja a Oregon y se vuelve un físico especialista en mecánica cuántica. Entonces la conversión, la conexión de ambos mundos genera una visión bastante interesante, que esa ha sido un poco la guía básica para este trabajo, ¿no? La nueva ciencia reivindica la cosmología. La cosmología antigua, bueno, es la rama de la física que estudia el universo como un conjunto, es la ciencia de la manifestación. Explica cómo el mundo manifiesto de nuestra experiencia ocurre a partir de la conciencia individual. La versión más simple de todas las cosmologías espirituales es la Trinidad. Lo que vemos en el mundo manifiesto son sombras de un mundo trascendente, más profundo, y en última instancia ese mundo y el mundo inmanente están imbuidos de una conciencia que las trasciende a ambos. Vedanta, Rupa, forma manifiesta, detrás de la que está la idea trascendiendo. Acá hay diferentes formas de verlo, ¿no? Un poco, tratar de que las cosmogonías llevarlas un poco a la terminología más sintetizada, ¿no? En el cristianismo, la divinidad, la realidad última, desciende como si el reino trascendente de los temas arquetípicos de nuestro lenguaje, y tierra, el reino inmanente, ¿no? En el taoísmo, el Tao desciende y se transforma en Yang, el principio masculino, y el Yin, el principio femenino. Tres pistas un poco del mismo punto, pero tomando la articulación anterior, ¿no? El budismo también tiene el cuerpo de todo, trasciende,
También hay cosmologías posteriores más elaboradas que enriquecen este corpus. Puede encontrarse cosmologías como en los Zoroastres o en la Cábala en el Occidente, ¿no? En Occidente, los filósofos han cometido el error tradicional de pensar que la conciencia es como un aspecto de la mente, lo que ha provocado consternación. Sin embargo, cuando corregimos este error, observamos la nueva posibilidad que se abre ante la ciencia. Ahora deberíamos ser capaces de estudiar la mecánica de la mente con las matemáticas, y ya se han iniciado algunos trabajos en esta dirección, junto al mental y al físico. El Vedanta también postula en un cuerpo vital. El cuerpo vital, como el mental, carece de extensión, un medio infinito, cuya modalidad de movimiento reciben el nombre de prana en sánscrito, ¿no? El chi o el ji de los japoneses. En Occidente, los modos del cuerpo vital se conocen como energía vital, como cuando el poeta Blake, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Pues aquellos que llamamos cuerpo en una porción del alma percibida por los 5 sentidos, entradas principales del alma en esa edad. La energía es la única vida y procede del cuerpo, y la razón es el límite o circunferencia exterior de la energía. La energía es el gozo eterno. La energía, entre comillas, no ha experimentado como gozo eterno, no es la energía de los que hablan los físicos, sino energía vital. El cuerpo vital otorga sentido a las funciones vivas del cuerpo físico, consideradas como un ordenador, o un computador, o un alma, de modo similar o como el cuerpo mental da sentido a las funciones cerebrales. ¿Pueden los modos del movimiento del cuerpo vital, prana, chi o ki, describirse como ondas de probabilidad cuántica en un medio infinito subyacente al mundo vital? Evidentemente, ya que tanto el sistema indio como el chino hablan de senderos o canales de flujo o energía vital, esta debe ser más localizable que su equivalente mental. La investigación científica en China señala que algunos maestros del movimiento de Qi, llamados maestros Qigong, son capaces de influir en la tasa de reacciones bioquímicas en cultivos de células in vitro en un campo Qi. Si proyectan un Qi pacífico, aumenta el crecimiento y la respiración de las células cultivadas. Ocurre lo contrario con un Qi destructivo. Estoy tratando de conectar el razonamiento físico con cuestiones que son milenarias, ¿no? Antiguas de toda la vida. Esto sugiere que el movimiento del Qi no es local y por lo tanto es cuántico. Es un tema discutible a veces, pero se está dando así, ¿no? Una conclusión importante de nuestra nueva ciencia, léase la mecánica cuántica o física, es que después de la muerte nuestros cuerpos mental y vital, junto con sus propensiones, patrones de conducta y conexos aprendidos que le otorgan individualidad, siguen existiendo hasta que renace. Es decir, nace un niño que hereda las mismas propensiones, patrones de conducta y contextos aprendidos, que un genio como Tagore no se hace en una vida, sino que lleva muchas vidas de aprendizaje para alcanzar su maestría versátil en una idea antigua. O Edison aborda la situación correctamente cuando dijo, el genio es experiencia. Algunos parecen pensar que es un don del talento, pero es fruto de una larga experiencia de muchas vidas. Algunas almas son más antiguas que otras, y por eso saben más. Lo que los investigadores mencionaban anteriormente han hecho es verificar con datos públicos estas antiguas intuiciones. El Vedanta presenta otro aspecto que ha sido señalado por 2 filósofos, como Aurobindo en la India o como Wilber, lo mencioné al principio. Es la idea de que el descenso o involución de la conciencia debe ocurrir antes de que el ascenso o evolución tenga lugar. Entonces, creo que es parte un poco de la dinámica que nosotros en la sociedad teosófica también constantemente analizamos y comentamos, ¿no? Según esta cosmología, la divinidad trascendente o conciencia Brahma se arroja a niveles más y más burdos a fin de conocerse. A medida que desciende, la conciencia se olvida de sí misma y se rodea de ignorancia. Así pues, cada nivel que se desciende delega el nivel anterior al inconsciente y corresponde a un nivel de olvido creciente y libertad decreciente. En el nivel más bajo del material todo es inconsciente. Este viaje recibe el nombre de involución, porque
todos los niveles superiores permanecen a un estado potencial listos para desplegarse. Una vez que se contempla la involución, empieza la evolución, pero el retrato de la evolución de la materia en esta cosmología es muy diferente a la de los materialistas. De este modo, no se considera que la vida surja solo de la materia, de las propiedades materiales y sus interacciones a nivel superior, nunca surgir de uno inferior. En lugar de ello, se propone que la vida emerge de un cierto nivel de complejidad de la materia, porque ya se encontraba en estado potencial. Asimismo, la mente emerge a partir de una cierta complejidad de la vida, porque ya era potencial. Este retrato es evidentemente típico de expresiones esotéricas. En cierto modo, tiene sentido y resulta muy satisfactorio en el análisis que se hace con la física, ¿no? Acá dos finales ya debería tratando de consolidar todo lo que he tratado de transmitir, ¿no? La conciencia cuántica es desprenderse de los patrones lineales inculcados desde la sociedad y aprender que todos somos uno, pues compartimos una conciencia única y también esa energía que conforma todo lo que es y circula ilimitadamente de un punto a otro de la existencia. Y al saber esto, asumir la responsabilidad de que cada uno tiene en la creación, co-creación de la realidad, dejando de lado la creencia de que la realidad depende de otros para cambiar, sino que por el contrario, soy yo quien debe procurar el cambio volviendo a lo más interno, básico y mínimo de mi ser, que son esos átomos y sus partículas que emiten esos paquetitos de energía, esos cuantos, con diferentes niveles de vibración, y mi realidad dependerá de la vibración de mi mente y de los átomos que conforman mi ser. Y por último, tener conciencia cuántica de todo lo que he tratado de transmitir es reconocer que tenemos estas dos mentes en nosotros, y en ambas forman una unidad, que nos conecta con una unidad mayor, así como los átomos son unidades que forman moléculas, que a su vez forman células, que conforman tejidos, luego órganos, sistemas humanos, ecosistemas, planetas, sistema solar, galaxia, un universo. Vibrar en conciencia cuántica es tener siempre presente que estos átomos están ante mí, agrupados de una manera X, mostrándome esa realidad que no me gusta. Es mi propia mente consciente la que ha determinado que estén ahí, pero que cuando yo sea capaz de reconocer que existen infinidad de vibraciones a las cuales mi mente consciente puede dirigir su atención, esos átomos se transformarán para formar otra cosa. Estas dos partes finales un poco he tratado ya de tratar de centrar la idea principal de este trabajo, que era un relacionamiento entre los términos un poco difusos o complejos como son los temas cuánticos y conectarlo mucho al tema de la conciencia, ¿no? Que para mí es un elemento creo que fundamental, que va de acuerdo al conocimiento de toda la vida. Lo que pasa es que acá actualmente la ciencia confirma cosas, demuestra cosas, relaciona cosas. El evento que comenté de Aspect, del premio Nobel, eso que en mi percepción que indica que todos estamos conectados con todo, todos somos parte de un solo todo, todos estamos conectados, pero eso todavía cuesta trabajo y aquí, increíblemente, la física pone herramientas para entender que eso existe, cosas que a veces nosotros intuitivamente o en ambientes más de estudio esotérico o de conocimiento se pueden poner, pero acá hay herramientas, no sé si la palabra es demostrables, pero consolidadas, que permiten que esto sea una realidad. Y yo creo que en la medida de que vayan apareciendo cada vez más personas que están comprobando esto desde su ángulo físico, matemático, pero están conectadas y se siguen conectando. Yo creo que ahí está un poco la esencia principal de tu trabajo. Espero no verlos aburrido con tanta terminología. He tratado a veces de pegar piezas de varios autores. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.
Gracias, Carlos, gracias. Un gusto. Bastante interesante la conferencia, pero hay que ponerle bastante atención, ¿no? Mucha terminología, sobre todo los que no somos científicos, pero bueno. Agradeciendo también, ¿no?, a Carlos, por haberme, al menos a mí, haberme hecho comprender la insondable profundidad de mi ignorancia, ¿no? A muchos nos ha hecho entender eso.